Bueno, ya estamos entonces con nuestra primera invitada del programa. Ella es Gabriela Troiano, es profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada nacional entre el 2015 y el 2017 y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, y ella es militante socialista desde 1983. ¿Cómo estás, Gaby? Ya podés saludar si querés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acá participar de la radio, de una juventud tan preciada. Qué lindo, Gaby, tenerte con nosotros. Una alegría, la verdad, que tenemos un montón de cosas para charlar hoy con vos. Lo primero que te queríamos preguntar, sabiendo que vos trabajaste muchísimos años de tu militancia con las personas con discapacidad, que nos puedas contar hoy cómo es la situación económica, si están accediendo a pensiones, si pueden acceder a distintas ayudas estatales o en qué situación se encuentran. Bueno, sabés que las personas con discapacidad fueron principalmente damnificadas en el gobierno anterior, con la quita de pensiones, con la verdad que con muchas quitas de derecho, pero lo que hace al cobro de las pensiones y enmarcado en una falta de trabajo, porque el Estado no cumple en general con el cupo laboral, bueno, hay toda una situación que hace que las personas con discapacidad estén en una situación siempre de mayor vulnerabilidad, ¿no? No porque por nada en especial, pero sí por esa discriminación que existe al momento de conseguir un trabajo, al momento, por ejemplo, de actualizar una pensión o al momento de otorgar una pensión. Bueno, esto es, en pandemia, digamos, se agrava aún más, porque nosotros siempre luchamos por los derechos, nuestros derechos como personas con discapacidad, fundamentalmente a la independencia, a la autonomía, a poder salir, digamos. O sea que en esta pandemia estamos en una situación, digamos, en donde es como que volvemos para atrás con esto, si bien estamos súper acostumbrados, porque siempre es difícil cuando salir, conseguir un transporte accesible o poder acceder, digamos, a un lugar si es que no tiene rampas o poder comunicarnos. Bueno, siempre es complicado, pero en marco de pandemia, en marco de una línea de pobreza que ya supera el 40%, y en el marco también de un aumento de todo lo que es la canasta básica de alimentos, realmente la situación es tremenda. Pensemos que yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, la pensión acá no contributiva es de 850 pesos, en Neuquén, por ejemplo, es de 307, va variando en el resto del país, y las pensiones no contributivas provinciales oscilan entre los 300 y los 5.000 pesos. Y la nacional es de 12.000 pesos. Bueno, esto creo que por sí solo las cifras marcan que una persona no puede vivir, no puede alimentarse, no puede, si no tiene un familiar donde quedarse, no tiene, digamos, posibilidad de alquilar nada porque una habitación supera los 5.000 pesos. Así que, bueno, en el marco de esta situación es que, digamos, nosotros hemos planteado desde el colectivo de las personas con discapacidad, lo venimos planteando a las autoridades y se venían dando distintos beneficios como la tarjeta alimentar, el IFE, pero en ninguna estaban incorporados ahora el ingreso básico universal, pero en ninguna se incorporaban a las personas con discapacidad, con lo cual, bueno, se presentó un proyecto de resolución con el diputado Luis Contigiani, para que justamente es una recomendación al gobierno nacional para que le entregue a todas con discapacidad, no solamente a las que tienen pensiones, sino a todas, como una forma de igualar en las condiciones, que se le otorgue o la tarjeta alimentar
o el IFE, y que además se establezcan las medidas para actualizar el monto de las pensiones. Eso es un poco así breve, no sé si se entienden, si quieren que amplíe. Sí, se entiende perfecto, Gaby. Y bueno, con Emi leíamos antes del programa una nota que vos, donde te habían hecho una entrevista, y justamente hablabas de cómo está totalmente invisibilizado todo este colectivo de las personas con discapacidad, y escuchar estos números, ¿no? De cómo su pensión es de 300 pesos en algunas provincias, creo que es un ejemplo claro de esto, y es bastante choqueante, sorprendente saber esto. Y respecto a este proyecto de resolución, ¿no? Para que puedan también acceder al ingreso familiar de emergencia, profundizar un poco más en cómo creen que va a seguir esto, si creen que se va a aprobar pronto o no, si efectivamente va a llegar esa ayuda aún en cuarentena, cuál creen que va a ser el camino de este proyecto. Bueno, es un buen punto ese. La verdad es que está Contigiani, que está en ejercicio de sus funciones como diputado, realmente está haciendo esfuerzos para que se trate, ¿no? Para que se ponga en consideración. Pero no nos quedamos solamente con eso, sino que también hablamos con el director del ANDIS, con Claudio Espósito, con la gente de desarrollo social, en donde hubo una reunión este lunes pasado, no, el anterior, y quedaron con el compromiso de ver la posibilidad de dar la tarjeta alimentaria. En las últimas comunicaciones, que han sido el martes de esta semana, estaban entre Desarrollo Social, ANDIS y cruzando bases de datos para ver cómo era la mejor forma de otorgarlo, según también la edad de la persona con discapacidad. Todavía no hemos recibido una respuesta. Lo bueno es que con la sola presentación del proyecto y con la difusión que le dieron dentro del colectivo de las personas con discapacidad, hizo que por lo menos se sentaran y ver cómo administrar o hacer esto, ¿no? Quiero aclarar que también en las provincias las organizaciones vienen reclamando hace mucho tiempo, no es de ahora, por eso citaba lo del gobierno anterior, porque es un colectivo que está muy invisibilizado, en donde tengamos en cuenta que son aproximadamente entre 5 millones, dice el censo del 2010, con el aumento poblacional debemos estar en 6,5 millones de personas con discapacidad. Si le aplicamos el 40% de la pobreza, vamos a ver que cerca de 2 millones de personas con discapacidad, además de tener la discapacidad, son pobres. Con lo cual, o están en una condición, digamos, de pobreza. Esto marca como si solamente hay 1.100.000 que tienen pensiones, quiere decir que hay otro 1.000.000 de personas con discapacidad que están por debajo de la línea de pobreza y que no están pudiendo tener una vida digna en cuanto a alimentación. No hablemos ya a las rehabilitaciones, a los medicamentos, a las ayudas que requieran para poder movilizarse o comunicarse. Entonces, es una situación muy, pero muy grave, en donde cada vez se hace más insostenible. Si ustedes ven y recorren un poco, se van a encontrar el caso de una nena de Misiones que necesitaba un trasplante de médula ósea, y por tener el incluir salud, el profe se termina muriendo, 11 años, por toda la burocracia y todas las trabas y cuestiones que le pedían para presentarse para acceder al trasplante. Esto no se sabe, no es fácil encontrar medios que miren esta población, que creo que ya en varias legislación lo han establecido como hipervulnerables. Incluso el gobierno saca una resolución en mayo de este año diciendo que había que tener una situación de diligencia especial para los sectores hipervulnerables, donde además de las personas con discapacidad,
ingresan las personas que están en estado de indigencia, madres de más de 7 hijos, bueno, es un grupo importante, pero creo que, bueno, que hay que prestar atención y desarrollar políticas públicas que sean transversales, que estén incluidos desde el primer momento. Entonces, además, no se superponen las áreas y ahorramos, porque creo que lleva más tiempo, más esfuerzo y más gasto cuando uno tiene que implementar las políticas públicas después de haber iniciado un proceso, ¿no? Qué importante lo que decís, Gaby, qué fuerte pensar que son personas que no son tenidas en cuenta en absoluto por este sistema. Hablar de 1,5 millones de personas que no reciben ninguna ayuda estatal y el 1,5 millones que puede llegar a recibir está entre 300 800 pesos, que sabemos que no puede vivir ni una semana con eso. Es impensado pensar en un alquiler. Entonces, me parece que es fuertísimo. Bueno, lo vemos como un avance que ya se pueda estar tratando con este proyecto de ley, por lo menos, pero creemos que es esencial seguir discutiendo y seguir visibilizando a las personas con discapacidad. En este sentido, pensando esto, que no solo son discriminadas por ser personas con discapacidad, sino también por pobres y también por mujeres. En este sentido, queríamos charlar con vos sobre la esterilización de mujeres con discapacidad. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Es algo que sucede hace mucho? ¿Cómo podemos visibilizar este hecho que está tan oculto en la vida diaria? Sí, es una práctica bastante común. Lo que pasa es que no decide la persona, sino que en general decide un tercero, puede ser a veces un padre, pero con personas con discapacidad, muchas veces, digamos, en edad adulta, que han superado los 18 años, y o le hacen una esterilización forzada, o en muchos casos también esos mismos profesionales de la salud que se niegan a practicar un aborto en una mujer sin discapacidad, en una mujer con discapacidad no aplican objeción de conciencia, lo hacen automáticamente. Bueno, era muy difícil, este es un reclamo que viene haciendo Naciones Unidas, porque Argentina modifica el Código Civil en el año 2015, cambia totalmente la definición de la capacidad de las personas, pero nunca modifica la ley prohibiendo la esterilización forzada, que estaba permitida. De hecho, Gabriela, hay un caso de una chica de Córdoba que hace la denuncia, y al hacer la denuncia, que la misma justicia le dice como que sí que correspondía, porque tenía discapacidad. Al visibilizar esta situación, hizo que mucha gente que en la misma Cámara de Diputados, yo presenté varias veces este proyecto y en la comisión por el aborto legal y gratuito, siempre planteaba esta situación. ¿Cómo puede ser que haya médicos que plantean objeción de conciencia, pero si la persona es sin discapacidad? Porque si tiene discapacidad no tiene ningún problema en hacerlo. Digamos, utilícenlo, le decía yo siempre, ¿no? Bueno, nuestros pares, los pares diputados, miraban con cara de asombro cuando uno le decía que había esterilizaciones forzadas. Y de hecho, muchos de nosotros, digamos, no lo conocemos, salvo hay 3 denuncias hoy en Argentina, que son las que han sido pilar para que REDI, que es una organización por los derechos, una organización nacional, haya tomado la bandera en esta situación y hay una diputada nacional de Chaco que tomó el proyecto que yo había presentado y hay grandes posibilidades de que este año se trate en la Cámara. En el 2017, cuando yo me iba a entrar a recinto, estaba pautado que se iba a aprobar, y sin embargo se suspendió esa reunión y nunca se llegó a tratar, ¿no? Pero era muy difícil instalar este tema, ¿no? Como el poder de decisión de la mujer siempre ha sido cuestionado, pero imagínense el poder de decisión de una mujer con discapacidad o de una niña.
muchas veces el justificativo para el ligamiento de trompas era que así no iban a quedar embarazadas, porque aparentemente para ellos el delito de violación en una mujer con discapacidad sería menor, no sé. Realmente es un tema bastante duro, es difícil también de aceptar, ¿no? Es como que venimos de este paradigma de derechos humanos que tenemos en todos los ámbitos, también con lo que hablaban ustedes antes de la desaparición de Facundo, pero en todos los ámbitos el paradigma de derechos humanos tiene cosas que todavía tenemos que trabajar y sanear. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, este es uno de ellos. Justo pensaba esto último, ¿no? Que es algo tan indignante directamente, no sé qué otra palabra usar, que debe ser aún más difícil lograr que, primero, que sea aceptado que existe y que encima, digamos, se pongan en marcha para eliminar esta ley que lo permite. Te quería preguntar un poquito más justamente de esto, si este proyecto que vos contabas implica, o sea, lo que implica es eliminar una ley, cambiar una ley, si es directamente una prohibición, digamos, o si tiene algunas otras partes el proyecto. Una modificación de la Ley de Salud Reproductiva, de la 26130. Es una modificación de un artículo en donde queda centralmente plasmado que está prohibida la esterilización forzada o la esterilización sin el consentimiento de la mujer o la niña con discapacidad. Incluso porque también está plasmada la modificación desde el punto de vista de que para que la persona tome la decisión tiene que poder acceder a la información. Entonces, muchas veces, si la persona es sorda y no entiende ni siquiera lo que le están haciendo, o si la persona es ciega y no se lo dicen, entonces se enteran cuando deciden tener una familia y ahí se dan cuenta que no pueden porque tienen las trompas ligadas, o en el caso de los varones, que es más difícil de encontrar, pero que no lo descarto, sinceramente, que le hayan hecho una vasectomía. Digo que es más difícil porque también hay gran negación, ¿no? Si hay alguien que se tiene que hacer, siempre es la mujer. Gracias, Gaby, se entendió perfecto. Bueno, claramente seguramente vamos a seguir llamándote, y si en otro momento también nos interesa volver a hablar de este tema, probablemente hablemos con vos, pero ahora vamos a cambiar un poco de tema, porque justamente hace varias semanas en el programa contamos un hecho que te sucedió a vos, que fue que en este momento en que se supo de los espionajes de la AFI que hubo durante los años anteriores en el gobierno macrista, te habían espiado también a vos. Y bueno, justamente aprovechando que pudimos invitarte finalmente al programa, queríamos hablar un ratito de eso antes de terminar la entrevista. Si nos contás primero, bueno, cómo te enteraste de esto, cuándo te enteraste que estabas dentro de estas personas espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, bueno, me enteré por la llamada de un amigo que lo vio en el diario, y la verdad que me quedé, o sea, uno se queda helado, ¿no? Porque si bien mucha gente dice, sí, pero ya se sabe, porque otras veces, sí, digamos, Macri ya en el gobierno de la ciudad lo había realizado, también en la época del menemismo, digamos, en el periodo neoliberal, pero yo lo que creo es que cuando te pasa, cuando vos ves vulnerados todos tus derechos, tu intimidad, porque era el correo, bueno, pienso que también serán los teléfonos, porque era muy, muy común las interferencias y los cortes, ¿no? Pero la verdad es que conmocionada, lo primero que hice cuando llegué a mi casa, porque me llamaron por teléfono y yo estaba en un almacén, bueno, lo primero que hice fue venir a ver en Página 12, que fue el primer diario que lo sacó,
a ver quiénes más estaban y empezar a llamar para decir, bueno, tenemos que hacer algo, no se puede dejar pasar, no puede dar lo mismo estas situaciones, porque estamos en presencia de un Estado democrático donde muchos compañeros, muchas y muchos compañeras, compañeros y compañeras dejaron su vida en este país, digamos, por luchar por sus ideales. Y que realmente volvamos a estas prácticas que están más cercanas a la dictadura, es muy lamentable, muy lamentable. Tenemos un Estado que en cambio de estar poniendo el dinero para políticas públicas que garanticen derechos, ponían el dinero para espiar a sus propios funcionarios, que además nosotros, digamos, tiene que existir la transparencia, tiene que existir, los socialistas somos muy de hacer rendición de cuentas ante todo, pero esto, claro, va más allá de lo público, va hacia lo personal, afecta a la misma familia de cada uno, y eso es, yo creo que es terrible pensar que estamos en democracia y que quedan estas prácticas remanentes, digamos, de la dictadura, ¿no? Es fuertísimo lo que contás, Gaby, esto de enterarte por un diario que estuvieron escuchándote y sin tener ninguna intimidad. Y lo importante que es que fue a todos los opositores que les intervinieron los teléfonos, los correos. Digo, debe haber sido también vos militando desde el 83 también, y esto que contabas de que claramente son acciones que se arrastran desde la dictadura. De repente, a veces uno metido tanto en la militancia se olvida de estas cosas o no tiene tan presente que puede seguir pasando y que te puedan encima pasar a vos. Yo creo que por lo menos yo como joven nacida en democracia, no se me hubiese ocurrido jamás que a vos te hubiese pasado esto. En el chat llegan muchísimos mensajes de solidaridad para Gaby. Esto ya nos hemos pronunciado desde todas las agrupaciones que pertenecemos a Radio Ágora. Entendemos que es súper importante repudiar estas acciones en democracia, y en este sentido vos contabas que lo primero que hiciste cuando te enteraste fue empezar a llamar y movilizarte. Sabemos que ahora estás siendo querellante en conjunto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Nos querés contar un poco de ese proceso? Bueno, sí, la verdad es que, bueno, ahí ya en contacto con tanto con Víctor de Genaro, con Héctor Polino, con Eduardo Hipolina, bueno, con Antonio Bonfatti, con muchos compañeros, en donde eh, dijimos, bueno, algo hay que hacer y algo hay que hacer. Y bueno, la APDH es una organización que es reconocida nacional e internacionalmente, independiente, digamos, en su conformación. Así que me comuniqué con el presidente, le planteé y dijeron, lo tenemos que charlar, pero desde ya que estamos honradísimos que nos lo hayan propuesto. Y bueno, enseguida, al otro día ya me llamaron que sí, que me iban a representar. Nos pusimos en contacto con la Comisión Provincial de la Memoria y también Roberto Cipriano, que es el titular de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires, enseguida, digamos, su solidaridad, y se pusieron, hay más de 20 abogados dentro de la querella, entre APDH y la Comisión de la Memoria, trabajando el tema. Se hizo la presentación en Comodoro Pi, en mi caso, porque al ser funcionaria nacional correspondía hacerlo ahí. Porque también estaba un cura de Avellaneda, pero eso fue presentado en tribunales de provincia. Y bueno, ya fue aceptada y está recorriendo, digamos, haciendo su curso legal, pero creo que sí, que no hay que dejar pasar las cosas, porque el peor ejemplo y la peor situación hacia nosotros mismos, hacia el colectivo, hacia la ciudadanía, es
pensar que todo da igual. No, no todo da igual, no todos somos iguales, hay muchas personas que seguimos trabajando con convicciones profundamente democráticas, además de socialistas, profundamente democráticas. Y son prácticas que como pueblo tenemos que hacer, porque en esa situación vamos a poder realmente llevar adelante la voluntad de los ciudadanos, la voluntad del pueblo. Entonces no va a pasar lo que pasa con las personas con discapacidad, no va a pasar lo que pasa con las mujeres víctimas de violencia, que lo que sucede en el norte, y algún día por ahí podemos, ¿no?, con el caso de Orellana y todo lo que significó, digamos, todo esto, cómo estas situaciones de violencia institucional, porque lo de la espía es una violencia institucional terrible, que tenemos en distintos ámbitos, pero es la máxima expresión de violencia institucional. Entonces, el que la justicia sea ejemplificante con esto es muy importante. Yo creo que es muy importante, porque si hay algo que por el cual uno también valora las cuestiones que va a hacer al momento de hacerlo, es saber que hay una justicia que va a actuar en beneficio de las personas que cumplen con la ley, que no da lo mismo cumplirla o no cumplirla, y que sea el mismo Estado Nacional que las incumpla, no puede pasar por alto, no puede pasar por alto. Súper importante esto con lo que con lo que cerrás la respuesta, Gaby. Nos quedamos creo que con eso y con este deseo que decías, ¿no? Que si hacemos las cosas bien, si seguimos avanzando, bueno, dejará de ser tan invisibilizado este colectivo, dejará de existir tanta violencia. Así que bueno, gracias por estas también explicaciones y más detalles que nos diste del tema. Y bueno, ahora antes de terminar definitivamente la entrevista, queríamos hacerte esta pregunta que es la pregunta del día en el programa, digamos, para los oyentes, les oyentes y les invitades. Y es si antes de irte nos podrías contar alguna anécdota, algún evento gracioso que te acuerdes viajando con el partido, ¿no? Viajando y militando, si te acuerdas alguna anécdota para contar. Hoy, bueno, anécdotas hay un montón, pero les voy a contar una. Yo, si bien hace 30 años que vivo en la provincia de Buenos Aires, inicié mi militancia en la provincia de Santa Fe, como estudiante en la Facultad de Ingeniería, y todos los veranos, porque Guillermo en esto era muy concreto, ¿no? Él siempre nos decía que como militantes socialistas, como futuros graduados de una universidad pública, no podíamos ser profesionales que no estuviésemos comprometidos con la realidad del pueblo y de los sectores en mayores situaciones de vulnerabilidad. Así que nos íbamos siempre al norte de la provincia. Entonces, nuestras vacaciones era ir una semana a militar al norte de la provincia. Y ahí caímos a Reconquista. Éramos un grupo que había fundamentalmente de la Facultad de Ingeniería, pero había de otras facultades también. Éramos un grupo de 15 que llegábamos, íbamos a los radios, pedíamos permiso, pintábamos los murales, bueno, realmente le habíamos pintado el local a los compañeros, siempre hacíamos, digamos, un poco de todo, ¿no? Y habíamos ido a dormir a un camping que estaba a la vera del río. Y llegamos, bueno, estábamos pegadito al río, dijimos, no, esto no sube, ¿cierto? No, dice, este río, no sé, dice, hace más de 20 años que no trae agua. La cuestión es que esa noche llovió tanto que nos inundamos todo. Dijimos, hace falta que lleguemos nosotros para que esto se inunde. Y terminamos todos durmiendo en los vestuarios. Fue muy, muy cómico porque la verdad que
terminamos repartidos en casas de algunos compañeros y no pudimos acampar. Después pintamos el local del partido, que era un garage que un compañero había puesto para hacer las reuniones del partido, y terminábamos, algunos dormíamos ahí y otros dormíamos en otras casas. Pero bueno, nos reíamos porque era común ir en tren, nosotros íbamos en tren, y bueno, anécdotas como esa, un montón, digamos, un montón. De encontrarnos y ser en el tren, los únicos que estábamos, decíamos nosotros y los mormones, ¿quiénes van a estar en enero, por ejemplo, en Formosa? Me acuerdo un viaje que hicimos de Formosa a Jujuy, ese también, ese era muy cómico. Ese fue el chico que nos tenía que dar el pasaje en tren, nunca había visto un pase de partido político. Y dice, acá ninguno viene a andar en este tren, que después en la década del 90 lo sacaron, ¿no? Pero bueno, esa es alguna de las que me acuerdo. Hubo más. Una, nos habíamos ido a Jujuy, otra, con David Astegiano, nos habíamos ido a un encuentro de la juventud que se hacía en Jujuy, que hacían todos los colegios secundarios, con carroza, bueno, esa llegamos una semana antes. No, eso fue fatal, nos tuvimos que volver. Fuimos igual a ver a los jóvenes que estaban preparando las carrozas, pero no pudimos estar específicamente en el evento que queríamos ir a ver, porque era un fenómeno muy de inicio de la democracia y muy cultural del norte argentino, ¿no? Qué tremendo lo que contás, la primera anécdota, y yo pensaba nunca un apodo tan bien puesto como los mormones. Definitivamente era esa la lógica. Acá me dicen por la cucaracha que año 85, mujer, fuiste la presidenta del Centro de Estudiantes, la primera vez que la 15 de junio ganaba el Centro de Estudiantes. Así que te mandan un saludo enorme todos los militantes de la 15 y que justo hoy la Facultad de Ingeniería está cumpliendo 100 años. Así que con esto, nada, muy lindas las anécdotas, creo que siempre tenemos un montón de cosas para contar que vamos sembrando y vamos construyendo colectivamente con los compañeros. Así que, Gaby, nada, agradecerte hoy por venir, por estar con nosotros, por visibilizar algo tan importante como la cantidad de opresiones que siguen siendo justamente invisibilizadas, por ejemplo, hoy a las personas con discapacidad, pero también el espionaje en democracia. Así que muy importante lo que viniste a contarnos hoy. Estamos muy felices y esperamos que puedas volver en algún otro momento. Seguramente, seguramente. Gracias a ustedes por hacer este programa y sigan, después de la pandemia, sigan, porque la verdad es que es un aire fresco para todos el poder escucharlo. Escucharles. Intentaremos. Vamos a empezar a militar Radio Ágora en vivo en el enero. Bueno, a los oyentes les cuento que quien se está yendo ahora fue Gabriela Troiano, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, diputada nacional desde 2015 a 2017 y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y compañera socialista desde 1983. Ahora vamos a un breve corte con una canción y enseguida seguimos con más información en Radio Ágora.